Hola amigos, hoy es el lunes 6 de octubre. Yo soy el diácono Élix aquí en Católico Hoy y estamos un día más en este comienzo de semana para escuchar a Dios en su palabra. La palabra nos habla y lo podemos ver en el Evangelio de hoy. Un estudioso de la ley le pregunta a Jesús, ¿qué hay que hacer para ganarse la vida eterna? La respuesta de Jesús fue, ¿qué dice la ley? O sea, ¿qué te dice la palabra para ellos en ese momento? La ley del Torá. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, le contestó el estudioso de la ley. Y es que el amor es la esencia de cada cristiano. Sin amor estamos vacíos. Hemos sido creados para amar. ¿Y a quién debemos amar? Al prójimo. Meditemos entonces en la palabra del Señor que escucharemos y pidamos a Dios que podamos amar como Él nos ama. Y comencemos con la frase para hoy. La mejor manera de saber cuánto amas a Dios es ver cuánto amas al que está a tu lado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 2 y 11. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco. Se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Qué haces ahí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: Echemos suertes a ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: Dinos, ¿por qué ha sobrevenido esta desgracia? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Él respondió: Soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Pues él acaba de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿Qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él le respondió: Levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Salmo responsorial.
En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo te pedí auxilio y me escuchaste. En el peligro grité al Señor y me atendió. Me habías arrojado al fondo, en alta mar, me rodeaba la corriente, tus torrentes y tus olas me arrollaban. En el peligro grité al Señor y me atendió. Entonces pensé, me has arrojado de tu presencia, ¿quién pudiera ver otra vez tu santo templo? En el peligro grité al Señor y me atendió. Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor y llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. En el peligro grité al Señor y me atendió. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en nuestra primera lectura de hoy el Evangelio, nos encontramos con personas llamadas por Dios para servir a alguien inesperado. Primero tenemos a Jonás, quien debe predicar el arrepentimiento a los ninivitas, gentiles asirios enemigos de los israelitas. Él evita este llamado, buscando un pasaje en la dirección opuesta. Irónicamente, está en el barco con otros desconocidos. Sin embargo, para mayor ironía, después de que Jonás les dice que su Dios detendrá la tormenta si lo arrojan al mar, y funciona, los marineros sacrifican al Señor y le hacen votos. Gracias a la predicación de Jonás, estos desconocidos se convierten en sus prójimos en la fe. El Evangelio da otro ejemplo del estudioso de la ley que quiere evitar algo difícil. En lugar de simplemente aceptar al prójimo, cuando Jesús le dice que lo ame, quiere que Jesús defina quiénes son aptos, o sea, quién es ese prójimo. ¿Quién es mi prójimo?, pregunta el estudioso de la ley. Pregunta que quizás nos debemos hacer nosotros mismos hoy.
¿Quién es ese prójimo al cual Dios me está llamando hoy a que tenga compasión de esa persona? Tenemos dos alternativas, hermanos. Buscar justificarnos, como dice el estudioso de la ley, y no hacer nada por ese prójimo, o ser compasivos con todo el que nos encontremos en nuestro camino. ¿Qué excusas buscamos para justificar no hacer lo que nos llama a hacer el Señor hoy día con nuestro prójimo? Fíjense que la palabra prójimo significa próximo, o sea, el más cercano o el que está a tu lado en este momento. Así escuchamos la conocida historia del buen samaritano. Aunque esta parábola tiene muchos matices, su esencia reside en la misericordia de Dios. Según los eruditos, la víctima del robo probablemente era judía. Sin embargo, dos miembros de su fe lo ignoraron. Fue un samaritano quien lo ayudó. Al igual que los ninivitas, su pueblo era enemigo de los judíos. Trató al herido como a su prójimo. Para nosotros, casualmente, los llamados a cuidar del prójimo pueden estar dirigidos hacia personas que entendemos no se lo merecen. La pregunta hoy para ti y para mí sería, ¿vas a pasar de largo o te vas a detener como el samaritano para tener misericordia de ese que Dios ha puesto en tu camino, sin importar quién sea? Quizás hoy tu prójimo no está herido físicamente, como el hombre de la parábola, pero sí lleva una necesidad por dentro de amor, de perdón y misericordia de tu parte y de la mía. Tú y yo, como el estudioso de la ley, sabemos a lo que Dios nos llama para alcanzar la vida eterna. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El llamado hoy es a ponerlo en práctica. Piensa hoy, ¿estás poniendo en práctica el amor al que Dios te llama hacia ese prójimo, como lo amas a él? Todos podemos actuar como Jonás, el sacerdote y el levita a veces, y huir de lo que Dios nos llama a hacer. La pregunta que debemos hacernos es si somos capaces de encontrar en nuestro interior la fuerza para actuar como el buen samaritano. Al final de la parábola, Jesús deja claro quién es el prójimo, el que trató a la víctima con misericordia. Luego dijo, ve y haz tú lo mismo. A eso precisamente nos llama Jesús hoy, a hacer lo mismo. Esforcémonos por reconocer a nuestro prójimo en todas las circunstancias que nos encontremos y convertirnos en canales de misericordia de Dios para ellos. Entonces, mis amigos, hoy podríamos finalizar esta meditación haciéndonos esta pregunta. ¿Estoy actuando con misericordia con mi prójimo? Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas hoy. Gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de encontrarnos contigo, de llenarnos de tu gracia, de tu amor, de tu esperanza. Hoy, Señor, te pedimos perdón porque a veces actuamos sin importarnos ese que está a nuestro lado, porque no ponemos la atención a ese prójimo, a ese que está a nuestro lado. Perdónanos, Señor, y hoy pedimos tu gracia, Jesús, para actuar como tú actúas, con amor y misericordia hacia los demás, para mostrarte nuestro amor todos los días, amando a esos que has puesto en nuestro camino. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, hasta aquí con la meditación de la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Hoy Dios nos lanza un reto. El Señor nos invita a amar. Amar cuesta. ¿Por qué? Porque el amor se define por una decisión, ¿no? Nos decidimos amar a esa persona que Dios ha puesto en nuestro camino, sea el esposo, la esposa, los hijos, el vecino, un hermano en la fe, de la manera en que Dios nos ama, con compasión, con misericordia. El reto es grande, pero Dios nos da la fuerza para cumplirlos, porque Él mismo nos ha creado para amar. Voy a estar orando por ti y por los tuyos para que puedas amar como Dios quiere. Por favor, no te olvides de orar por mí y por mi familia para que podamos hacer lo mismo. Y que Dios los bendiga con mucha paz,
con mucha gracia, abundantemente. Y no olvides, la mejor manera de saber cuánto amas a Dios es ver cuánto amas al que está a tu lado.